Buenos días con todos los participantes. Yo soy la doctora Guadalupe Longobardi. Soy residente de tercer año de la especialidad de Medicina de Emergencias y Desastres de sede Loaiza por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta oportunidad y dada la coyuntura en la cual nosotros nos desarrollamos, les hablaré de un tema que es sumamente importante para la mayoría de los hogares de nuestro país. El tema es sobre la mochila de emergencia y su implementación. Sabemos que hace poco, unos meses atrás, Lima sufrió un sismo de gran magnitud que causó bastante temor en la población y es importante que tengamos en cuenta ciertos datos que han venido siendo estudiados por el Instituto Geofísico del Perú. Como una pequeña introducción, es importante saber, la mayoría de nosotros tenemos conocimiento, de que el Perú ya debe de estar viniendo preparándose para un sismo de más o menos 8.5 de medidas de cuantificación. Además, que no nos podría sorprender que este sismo, catalogado muchas veces como terremoto, sea seguido de un tsunami. La mayoría de nuestra costa viene acumulando deformaciones por más de 270 años y esto implica que tres áreas importantes de acumulación de energía sísmica, que son conocidas también como asperezas o zonas de acoplamiento sísmico, vengan acumulando la energía que nos podría decir que nosotros estamos propensos a tener un terremoto de gran magnitud. Como lo mencioné, aproximadamente 8.5 a 8.7 de acuerdo a los estudios que nos han dado el Instituto Geofísico del Perú. Entonces, teniendo en cuenta un terremoto de esta magnitud, debemos de saber que el informe pronostica que los daños y las pérdidas de vidas humanas en Lima metropolitana y en el Callao aproximadamente serían de más de 100.000 personas, 100.000 fallecidos. Y además de ello, va a haber una gran destrucción de las viviendas. Más o menos 3.000 viviendas quedarían destruidas y 600.000 viviendas inhabilitadas. Entonces, no hay nada más importante para poder combatir un desastre o una zona caótica que la prevención. Y una parte de la prevención es sobre lo que les voy a hablar el día de hoy, lo que se titula como la mochila de emergencia, ¿no? El Instituto Nacional de Defensa Civil ha implementado una serie de trípticos, folletos e información en donde podemos tomar en cuenta qué es lo que debe de tener constituida nuestra mochila de emergencia, también llamada combo de supervivencia. Es importante saber que la mochila de emergencia tiene que ser dividida en tres grandes componentes. Debemos de tener alimentos de primera necesidad, debemos de tener elementos de bioseguridad y además algunas otras cosas que le voy a ir mencionando conforme pase la ponencia. Entonces, el combo de supervivencia debe de tener tres componentes: alimentos de primera necesidad, elementos de bioseguridad y otros componentes importantes de acuerdo a nuestro grupo familiar. Las características de la mochila son básicamente que debe de contener bolsillos internos, debe tener bolsillos laterales y frontales. Pero esto no dice que la mochila tiene que ser 100% per se como la descripción anterior. Nos dice que sería de utilidad contar con los bolsillos mencionados anteriormente, pero que podemos utilizar lo que tengamos a nuestra disposición. El peso aproximado de la mochila tiene que ser entre 8 kilos y no superar los 20 kilos, ya que como muchas veces hemos visto en las noticias y quizás alguno de ustedes ha pasado un desastre o una catástrofe natural, el hecho de trasladarse con mucho peso de una zona que está destruida a una zona segura no implicaría poder contar con un buen traslado para nosotros, ¿no? Entonces, por eso es que el peso tiene que variar no más de 20 kilos. Entonces, como les había mencionado, existen algunos artículos que son indispensables y estos artículos indispensables son básicamente divididos en tres grandes componentes. Tenemos principalmente los artículos que son condicionantes de nuestra higiene. Con respecto a eso, sabemos que debemos de contar con rollo de papel higiénico, además podemos tener un rollo de papel toalla que también es indispensable para poder hacer la asepsia de las manos, la asepsia de nuestra cara.
Además de eso, debemos de contar con un botiquín y el botiquín tiene que estar implementado con cosas básicas que nos pueden servir en una emergencia, como por ejemplo gasas, alcohol, agua oxigenada, algún tipo de venda, curitas que son muy usadas para cortes pequeños. Y debemos de también continuar algún tipo de abrigo, ¿no? Una manta que no sea muy grande, pero que sí nos proporcione el calor necesario. Tener alimentos que son denominados los no perecibles. Ahorita en los supermercados nosotros podemos conseguir alimentos no perecibles, desde el atún, que es la cosa más básica, existe también pollo enlatado y bastantes tipos de verduras que nos pueden servir para podernos alimentar. Es importante en este momento mencionar que la mochila de emergencia solamente nos puede servir para las primeras 24 horas del desastre. En un mundo ideal, dentro de las primeras 24 horas de desastre, deberíamos de ya habernos organizado para poder tener algún tipo de apoyo, ¿no? Y además de ello, debemos de tener algunos artículos que nos sirvan para comunicarnos. Es importante contar con una pequeña radio que sea, digamos, no a batería, podría ser a pilas, ya que como sabemos que cuando hay algún sismo de gran magnitud, un terremoto, una inundación, lo primero que sufren son los servicios. Tenemos déficit de agua y tenemos déficit de luz, e incluso las comunicaciones como el internet se caen, pues, ¿no? Entonces es importante contar con algunos servicios para poder lograr de esta manera comunicarnos e informarnos sobre la zona de desastre que se está ocurriendo en este momento y qué son las características que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Además de eso, debemos tener una linterna. Una linterna es importante porque al no tener luz, debemos de tener con qué poder iluminarnos en las próximas horas, ¿no? No sabemos en qué momento del día podría pasar un sismo de gran magnitud, podría ser en horas de la noche, en horas de la madrugada. Entonces es importante contar con algo que nos brinde iluminación. Y además sería importante contar con algún artículo que nos permita comunicarnos de manera no verbal, como por ejemplo lapiceros, post-it, una nota, un cuaderno pequeño, en donde podamos ir anotando cosas que para nosotros y nuestra familia y a nuestro entorno sean importantes. Además de esto, nos dicen que debemos de tener algunos artículos que son considerados como diversos, pero que tienen importancia, como por ejemplo un encendedor. Sabemos que es importante para poder de alguna manera de repente crear un tipo de fogata y poder brindarnos calor. Además para poder encender fuego y hacer algún tipo de cocina ornamental en el momento en el que podemos preparar nuestros alimentos o calentar las cosas que tenemos dentro de nuestra mochila de emergencia. Además de esto, debemos de contar con un dispositivo que es un pito. Se ha visto muchas veces que los pitos sirven de rescate, que son un elemento de una comunicación no verbal, pero que pueden hacer notar a una persona en una zona inhóspita, ¿no? Al momento de que nosotros podemos hacer el sonido con el pito, de repente podemos lograr que los equipos de emergencia y de rescate puedan llegar mucho más rápido a donde nosotros nos estamos ubicando, ¿no? Además de eso, nos dice y nos menciona que también podamos tener un dispositivo como una cuchilla multiusos que nos pueda servir no solamente para cortar, sino también para destornillar, para realizar algún tipo de corte especial con la tijera, etcétera, ¿no? Y también nos menciona que podríamos tener algún tipo de material de plástico que nos pueda servir para realizar, digamos, o improvisar como una carpita para protegernos del frío, ¿no? Entonces, estos son los artículos que se consideran como indispensables para poder colocarlos en la mochila de emergencia. Ahora, tenemos artículos específicos, entonces es importante que nosotros veamos a nuestra familia, a la constitución del hogar. En algunos hogares tenemos bebés, tenemos infantes, en otros lugares tenemos adultos mayores y en la mayoría de nuestros hogares pues somos constituidas por mujeres, ¿no? También hay la presencia femenina. Entonces, dependiendo del escenario y de nuestra familia, es que nosotros debemos de constituir los elementos o los artículos específicos. Si nosotros tenemos un bebé en casa o un infante, es importante tener cómo alimentarlo, ¿no? Contar con un biberón que sea de respaldo dentro de la mochila de emergencia en un momento de desastre para poder alimentar al neonato, ¿no?
Además de ello, debemos de tener la leche, un tarro de leche que consuma nuestro bebé o nuestro hijo o nuestro infante, para también poder brindarle su alimentación. Y de repente algún tipo de comida para bebés o niños pequeños que sean embonzados, como lo que pueden ver en la pantalla, ¿no? Un puré, una papilla, que es lo que usualmente se consume en un momento en el que podría haber un desastre porque es un alimento que se denomina no perecible, ¿no? Si tenemos un adulto mayor y es un paciente que tiene algún tipo de patología como incontinencia urinaria, incontinencia fecal, es importante que tengamos el material para poder hacer su aseo, ¿no? Desde unas toallitas húmedas hasta los pañales propios que usa nuestro adulto mayor. Y lo más importante es tener su medicación, la medicación de stock para las primeras 24 horas dentro de una cajita que ahora se encuentran en cualquier supermercado, en hipermercados, podemos consumir o comprar los pastilleros, ¿no? Los famosos pastilleros, y colocar la dosis de medicación para las próximas 24 horas de nuestro adulto mayor. En el caso de las mujeres, sería bueno contar con un paquete de toallas femeninas, porque no sabemos en qué momento nos podríamos presentar con el ciclo fisiológico de la mujer. Y además nos dice que debemos de contar con algo de dinero en efectivo, dentro de monedas, un par de billetes, para poder sobrevivir las primeras 24 horas. Y un duplicado de las llaves de nuestro hogar, de las zonas más importantes de nuestra casa, ¿no? Eso es lo que se conoce como los artículos específicos. Entonces, para poder armar nuestra mochila de emergencia, el INDECI ha hecho este tríptico, ¿no? Es propiamente creado por ellos, nos habla acerca de la mochila de emergencia per se, nos dice que es un artículo que debe ser en cada vivienda y que nos va a servir para lograr una supervivencia inmediata en las próximas 24 horas de haberse constituido un desastre, ¿no? En la parte derecha de sus pantallas pueden observar las características que ya he mencionado anteriormente de la mochila de emergencia, y esto es como una especie de apoyo para nosotros poder equipar nuestra mochila, ¿no? Esto está libre en internet. Como pueden ver, es como un checklist en donde ustedes pueden hacer simplemente un check cada vez que están colocando un objeto dentro de la mochila de emergencia. Algo que es importante mencionar y que aún no estamos del todo, digamos, libres, es la pandemia del COVID-19. Por ende, existen dos cosas importantes que se han acoplado a lo que debería de estar dentro de la mochila de emergencia, que es el gel bacterial y además las mascarillas, ¿no? Entonces, para esto es importante que nosotros cada vez que pongamos un dispositivo o algún componente de nuestra mochila de emergencia, vayamos haciendo un checklist en cada una de las cosas que estamos introduciendo. De esta manera nosotros vamos a poder tener un orden y tener nuestra mochila de emergencia equipada para un desastre, ¿no? Como un plus, nos hablan acerca de la caja de reserva, que es para almacenar. Idealmente deberíamos de tener los dos componentes en nuestro domicilio, pero ya la mochila de emergencia, al haberla armada y tenerla a la mano, es muy importante. Si se puede, sería necesario hacer la caja de reserva, que nos sirve para los 2 o 3 siguientes días, ¿no? De haber realizado o haber tenido, haber sufrido un desastre. Este se debe almacenar en un lugar seco y protegido, y la cantidad de artículos depende de cada familia. Siempre tenemos que ver nuestro núcleo familiar y con qué o quiénes están constituyendo nuestra familia, ¿no? Como pueden ver también, son los artículos necesarios, que básicamente son bebidas y alimentos no perecibles, la ropa, el abrigo, cosas para higiene, y además nos menciona cosas diversas, dentro de los cuales podemos ver cosas que nos pueden servir para la alimentación, ¿no? Olla, termo, platos, vasos, etcétera, ¿no? Al igual que el anterior, es necesario por cada instrumento o por cada componente de la caja de reserva, ir poniendo un check alrededor para poder de esta manera tener un orden de nuestra caja y saber que está cumpliendo con todos los requisitos o los artículos necesarios para que nosotros podamos tener una supervivencia dentro del segundo al cuarto día de haber sucedido una emergencia, ¿no?
Eso es todo lo que quería mencionarles. Lo más importante para nosotros dentro de un desastre es mantener la prevención, mantener la cabeza fría, esperar que vengan los equipos de rescate calificados, pero hasta entonces nosotros debemos de tener los suficientes elementos para poder desarrollar y realizar nuestra supervivencia dentro de las primeras 24 horas. Es importante que cada hogar cuente con su mochila de emergencia, bien constituida, armada, no es muy difícil, son cosas que podemos encontrarlo a la mano y no estamos libres de presentar cualquier desastre que pueda ser bastante catastrófico en los próximos años, como se ha venido viendo en los estudios que nos ha presentado el Instituto Geofísico en diversos medios de comunicación, tanto noticieros como también periódicos locales, ¿no? Es todo lo que les quería compartir. Les agradezco su atención. Soy la doctora Guadalupe Longobardi. Muchas gracias.